esa aplicación o ese sistema operativo de Ubuntu es muy fuerte, es muy robusto en la parte de la estructura que maneja, ¿correcto? De cada estructura que se maneja ahí en ejecución, ¿correcto? Entonces sirve para muchas cosas, ¿correcto? Para poder trabajar, ¿correcto? En la parte de la tecnología más que todo y la seguridad de la información más que todo, ¿correcto? Para poder enfocarse en esa parte. ¿Listo? Entonces, muchachos, una manito de los que están en este momento. Está Daniel, Dana Carolinares, Diana Castaño y faltan los demás. Bueno, los demás ya tendrán, ya mirarán, no sé, pero en los otros ejercicios que yo vaya a hacer de la implementación de lo que les decía de programación, yo voy a sacar nota de ahí. ¿Correcto, muchachos? Entonces, tener en cuenta que de los que no están, y si no hacen bien esas ejecuciones, otras personas no hacen la evaluación de esos ejercicios, tendrán mala nota, muchachos, al final. Sí, muchachos, entonces ya llega el tiempo de cada quien va pasando, quién no va pasando, quién va pasando el módulo, quién no va pasando. Entonces, muchachos, no tan relajado es así, ¿correcto? Que ya se llega a lo último, la evaluación ya es para lo último, muchachos. La aplicación 9 de evaluación. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que hay que ponerle cuidado a esto, lo que estamos hablando, para poder entender todo lo que tienen que realizar y todo lo que tienen que entregar al final, ¿correcto? Del proyecto en sí, con la parte documental y la parte de la ejecución que tienen que entregar, ¿correcto? Teniendo en cuenta todos los parámetros, ¿correcto? Bien, entonces yo les dije que iba a revisar el proyecto de cada uno. Después que iniciemos ya la parte de evaluación, ya voy a dar un campo para revisar en uno por uno sobre cómo va el proyecto. ¿Correcto, muchachos? Tanto documental como tanto en la ejecución del desarrollo. ¿Listo, Daniel y Diana y los demás? ¿Y lo de Daniel Carolinares? ¿Sí? Eso es lo que voy a revisar. ¿Sí? Sí, señor. ¿Listo? Y los demás, por favor, Diana, Gracias, señor profe. te pido un grande favor en el grupo de que estamos las cuatro fichas, da una información, pon una información que por favor para la otra semana o dentro de 8 días o 15 días voy a empezar a revisar cada uno el proyecto. ¿Correcto, muchachos? Documentación y ejecución de lo que van todo ya. ¿Sí? Entonces, si unos no han interpretado muy bien la ejecución, pum, los dejo allá y los voy sacando. ¿Sí, muchachos? Entonces los voy dejando y ya tienen que revisar. ¿Sí? Entonces, ya voy a empezar a frenar estas cosas, más duro. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en Listo. cuenta esto para que pónganle cuidado a lo que tienen que entregar aquí. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo antes de que pase algo después. ¿Listo? Entonces, para estar atentos ustedes, ¿correcto? No ustedes, Daniel, Diana, Daniel, Carolina, han desarrollado, saben cómo van. ¿Sí? Otros que ni siquiera se conectan, nunca se han conectado a una clase. ¿Sí, Diana? Eso da mucho que decir. Nunca se han conectado. Ni siquiera preguntan alguna cosa. ¿Cómo me fue en la evaluación de final de ahorita de la ejecución que hicimos? De la evaluación. ¿Sí, muchachos? Y después llegan a lo último, le mandan mensaje, profe, ¿será que cómo hago para poder subir la evidencia de lo último? Comienzan a hablar ellos. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta estas cosas, muchachos, que yo lo digo desde ahora, que les digo de información, que al final siempre llegan y dicen, por favor, profe, yo le escribo tal nombre y ni se acuerda de los nombres, que ni siquiera lo ha visto uno a veces, aprendices. Profe, yo debo evidencias del anterior que no he podido subir. Así comienzan a decirme, muchachos. ¿Sí? Entonces, sentido pésame ahí porque ya en ese momento yo ya a nadie le voy a evaluar cosas de lo que ha pasado anterior. A nadie. ¿Sí? Lo que se hizo y lo que se evaluó está ahí, listo. ¿Sí, muchachos? Ya no hay más de prórrogas, no hay nada más de ayudar. ¿Listo, muchachos? Entonces, tener en cuenta todo esto que les digo para que estén al tanto, de acuerdo a lo que yo estoy hablando. ¿Listo? No es de regaño, son cosas que en verdad toca actuar, porque es que en verdad son muy tranquilos, muy frescos muchos aprendices. Son muy frescos. ¿Sí?
Entonces, yo los felicito mucho a Diana, a Daniel, a Daniel Carolinares, que siempre han estado en las clases, y a Deyanira también, que ella me pregunta siempre, ha estado en las clases. Ahora no seguro qué ha pasado, pero entonces han estado ustedes siempre en las clases. Nunca han faltado. Bueno, Daniel, de pronto, que pronto algunos que están ocupados llegan tarde del trabajo y que me dice, profe, no va a llegar, llego más tarde, tal. Sí, informan. Diana informa. Cada vez que no puede, ella me escribe en el interno. Profe, estoy enfermo, tal. Me disculpa, no voy a estar en esta clase, nos vemos en la otra clase. Así de bonito, ¿correcto? Y eso es educación. Sí, muchachos, educación. Se llama eso educación. Y eso es pedagogía. Sí, muchachos, pedagogía frente al instructor. Sí, el que está acá dando la guía. ¿Sí? Entonces, eso es bonito porque da mucho que decir quiénes son cada aprendiz, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta, ¿sí? Como lo mismo de redes. Ellos todos me escriben, me dice, profe, yo no puedo ir, pero profe, me retroalimenta o algo el video, o mándeme la guía o algo para yo poder revisar bien de lo que miró en esta clase cada vez que yo doy con ellos. Sí, muchachos, son porque les interesa, les importa hacer las cosas, ¿correcto? Entonces, eso es algo bonito, muchachos. No es porque yo vengo a regañarlos, sino que son cosas de información que les digo que los que no ven clases, yo no sé cómo irán, cómo era que van a presentar, qué es lo que van a presentar, no sé nada. ¿Sí, muchachos? Entonces, no sé, ¿sí? Entonces, eso es lo que les digo, Daniel. ¿Sí o no, Daniel y Diana? ¿Correcto esa parte de lo que estoy informando, de lo que yo les digo, muchachos? Es de suma importancia. Sí, señor, sí, correcto, Sí, así es. porque eso es verdad, muchachos. Es de mucha responsabilidad de lo que tienen que ustedes entregar después. ¿Correcto? Sí, muchachos. Y van a hablar mucho de ustedes. El que entregue muy bien van a hablar bien de ustedes, de las estructuras que han hecho, del compromiso que han tenido durante todo el desarrollo. Sí, muchachos. Entonces, tener en cuenta eso, que hay que dejar un buen legado, una buena premisa de lo que ustedes hicieron. ¿Sí? De lo que yo he sido solo, en el desarrollo he sido solo yo. De todas las 4 fichas yo solo he empalmado todo. Sí, muchachos, yo solo. Nadie se me metió, instructores, nadie, nada, nada. Solo yo. ¿Sí? Entonces, es algo que hay que entender, ¿correcto? Que he dado bien la evaluación, he evaluado a todos, he hecho las evaluaciones correctamente, a tiempos, ¿sí, muchachos? Que de muchos atrás eso han dado mucho que decir que, mejor dicho, no hablo, mejor esa parte, ¿correcto? ¿Sí? De otras personas, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta esos pasos, ¿correcto? Son cosas que yo digo para que entiendan, ¿correcto? Y me entiendan a mí también, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces, bien, entonces en la parte de hoy, que es la ejecución de lo que vamos a revisar, es la parte de lo último, ¿correcto? Que es la parte de la parte de los contenedores por medio de la plataforma o el sistema del Docker, ¿correcto? Entonces, le hago una pregunta a Danover Carolinares. ¿Has manejado Docker, aprendiz? Diana, creo que sí ha manejado Docker, ¿no? ¿Sí lo has manejado, Diana, No, Docker? no, señor instructor. Sí, Sí lo yo he creo que manejado sí, antes, sí lo he tocado antes sí, cuando tenía Linux en el portátil. sí, Aquí sí, sí, todavía no le sí. he hecho la instalación. Ah, no, 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 obviamente nadie tiene la instalación, sino que la guía de hoy es más que No, todo pero sí hay que, como sí, como un administrador de Docker que uno de puede Docker nada instalar más, sí, nada en el más, remoto, en sí, el no remoto, más. nada más es lo que hace, ¿correcto? Sí, Mm, muchachos, de archivos, ¿correcto? Es como tiene algo como parecido de los Git, ¿sí? Cuando yo subo un servicio de repositorios, ¿correcto? Sí, algo parecido así, ¿correcto? Pero entonces es algo que ustedes lo van a tomar, lo van a revisar, vamos a mirar ahora, ¿sí? Luego, si ustedes desean, lo configuran, lo instalan y revisan de acuerdo a esa estructura, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta, ¿correcto? De la ejecución del programa, ¿correcto? Entonces, esto es algo importante que lo sepan, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace cada cosa, ¿correcto? Bien, entonces vamos a empezar. Es algo importante lo que vamos a hablar hoy sobre la parte del Docker, proceso de instalación del Docker.
¿Qué procesos, qué es lo que debe tener en cuenta uno para instalar ese sistema o ese programa? Arquitectura de tecnologías de hipervisores y contenedores. ¿Cuál es la arquitectura? ¿Qué es el Docker UV? De acuerdo a eso, ¿sí? Comandos importantes de manejar el Docker, ¿sí? Para tener una práctica muy bien, para que usted lo ejecuten luego y para que lo haga. Imágenes y contenedores, container, de acuerdo a la imagen, cuando yo manejo un Docker para poder subir o poder distribuir una imagen dentro de ese servicio que es el llamado Docker, ¿correcto? Equivalencia de elementos entre modelos con los modelos con la parte de hipervisores y la parte de contenedores. Docker file, que es la parte del Docker file, es la parte de texto plano, ¿correcto? Que se maneja la parte de planos de texto, ¿correcto? De cómo es que se inserta esa parte de planos de texto. Sentencias en un archivo de Dockerfile, ¿correcto? ¿Qué sentencias hay para yo poder insertar un comando dentro de esa aplicación de Docker, ¿correcto? Y por último, video práctico, que es de instalación de Docker paso a paso con el sistema operativo de Windows. Revisar ese, mirarlo y mirar cómo es que se ejecuta para no tener ningún error de ejecución. ¿Correcto? Que es algo sencillo, no es difícil tampoco, eso ya lo había mirado yo, ya lo estaba mirando hoy en la mañana. ¿Sí? Tengo la aplicación ahí, yo no la he instalado, pero bueno, en estos días yo la instalo. ¿Correcto? Entonces hoy no alcancé. Entonces tener en cuenta eso para que ustedes lo retroalimenten y revisen. Solamente es de revisión, de mirar qué es lo que hace esa parte. ¿Correcto? Dentro de una parte del llamado, de la parte de los contenedores, de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Listo? Entonces vamos a transmitir ahorita la información para poder seguir con el proceso. ¿Correcto? Esperen un momentico, voy a mirar aquí, pero voy a quitarme esto acá, que no me dé la interferencia aquí. Listo. Bien. Vamos a ver en qué parte es que estoy yo. Tan, 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 tan. ¿Listo? Bien. Ahí pueden mirar la información, muchachos. Ya creo que eso es lo que terminamos la otra vez. Quedamos ahí, en la última clase. Sí, señor. Sí, quedamos ahí, ¿no, Diana? Quedamos en Sí. ese punto, ¿correcto? Entonces, este punto para retroalimentar, muchachos, esto es de retroalimentación. Todo esto, lo que esto ya es de retroalimentación. Como habíamos llamado la anteriormente, que había explicado sobre el concepto de qué es lo que se enfoca el llamado Docker, ¿correcto? Docker. Esta misma palabra lo dice, la parte de documentación. Documentación de archivos. ¿Correcto, muchachos? Es más que todo la nomenclatura que me da a entender de qué es lo que me quiere dar a entender ese tipo de nombre. ¿Correcto? Del barquito que navega y hace todas esas estructuras. ¿Correcto? Que habíamos hablado que es más que todo una herramienta, ¿sí? Una herramienta de una plataforma de código abierto, ¿correcto? ¿Qué hace? ¿Qué función hace eso? Automatiza, más que todo, ¿qué? Automatiza el despliegue y que sea escalable de acuerdo al sistema que yo vaya a gestionar, ¿correcto? De cualquier tipo de aplicación, mediante el uso de los contenedores dentro de ese servicio, ¿correcto? Esa es como la definición de la parte de un Docker, ¿sí? Para que la tengan en cuenta, ¿sí, muchachos? ¿Qué es lo que hace en sí ese Docker? Gestiona el uso de contenedores para poder tener un buen despliegue dentro de la parte de que sea algo ligero, que sea en la parte local o en la parte en la nube de sistemas remotos, ¿correcto? Que es algo importante tener en cuenta ese concepto, ¿sí? Cuando vayan a instalar ese sistema para que lo prueben. No pesa nada, eso no pesa, ¿qué? 26 megas o algo así más o menos, que creo, no pesa mucho eso, ese archivo, ese programita. Entonces, para que lo interactúen y lo revisen, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta este punto, es una de las plataformas de software más ampliamente utilizadas, claro, ¿sí?
en el mundo para la gestión de contenedores, ¿correcto? Esto es más que todo para una buena gestión de contenedores, ¿correcto? Para tener muy bien una trazabilidad de ejecución de archivos de contenedores, ¿correcto? De ejecución. A continuación se dará a conocer el proceso de instalación, ¿sí? Aquí hay algún proceso que es algo muy práctico, muchachos, que esto está ya en plataforma, que lo pueden revisar también. El proceso de instalación del Docker. Para realizar el proceso de instalación de este Docker en el sistema operativo de Windows, ya sea para Windows o para Mac, tienen que mirar muy bien la ejecución, ¿correcto? Para Windows es diferente, para lo mismo de Mac, para lo mismo de un Linux es muy diferente, ¿correcto? La ejecución, ¿correcto? Los parámetros. Entonces, teniendo en cuenta esto, debemos dirigirnos siempre a la página real, a la página concreta del URL específico que en verdad sea algo bien, ¿correcto? Que no tenga virus, que no tenga archivos o no tenga extensiones de conectividad mal, de archivos mal, para de virus, ¿correcto? Para poder descargar muy bien ese archivo, ¿correcto? Entonces aquí está oficialmente la página triplete con certificado CCL doc.docker.com Docker for Windows install. Esta es la ruta principal para poder ejecutar ese archivo y descargarlo en el archivo de Windows. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? Esa es la sigla principal para poder entender y descargar muy bien ese archivo. ¿Correcto? Para hacer muy bien ese proceso. ¿Correcto? Para hacer muy bien la ejecución y la instalación y la configuración. Entonces, en el enlace anterior podrá encontrar el enlace de acceso directo al proceso de descarga y también encontrar una descripción de los requerimientos principales y algo específico del sistema respecto a las versiones del sistema operativo. Claro, cuando yo descargo este Docker me va a dar las versiones de cada sistema operativo que yo puedo descargar ese archivo. ¿Correcto? En cambio, cuando yo me busco un Docker fuera de la URL, de la plataforma que es indicada del sistema, les va a parecer muy diferente eso. Entonces va a haber problemas de pronto a la hora de ejecución. ¿Sí? Entonces todo eso hay que revisar también, muchachos, antes de hacer una instalación. Como lo que hicimos nosotros en el Linux. Hay que manejar muy bien cuando yo descargo una aplicación. ¿Sí? Para manejar bien las rutas, dónde lo descargo, dónde lo guardo, para poder asignar esa ejecución. ¿Listo? De los requerimientos que son compatibles entre otros procedimientos, otros requerimientos, de acuerdo a la estructura. Entonces, aquí hace la estructura principal de cómo se ejecuta ese sistema, ¿correcto? Que es algo sencillo, no tiene nada tanto así que digamos de mucha enredo, ¿sí? Proceso de instalación del Docker. Entonces, página oficial del Docker para instalar Windows, ¿sí? Inserto el URL y verifico qué sistema voy a instalar de acuerdo a esa aplicación, ¿correcto? Configuración e instalación del Docker. 3, 4 y 0 de acuerdo a la instalación. Instalación del Docker 3.4, ¿sí? Advertencias sobre falta de elementos de instalación que duramente lo da cuando yo lo estoy haciendo en la ejecución. Nota del instalador del Docker, de acuerdo a la nota, de acuerdo al Docker que se está ejecutando. Inicio de instalación del paquete de actualización. Cuando yo instalo Docker, tienen que manejar esta parte de la actualización, que es este. WSL2, que es de Linux, el kernel para la máquina de 64 bits de X. ¿Correcto, muchachos? Ese WSL2 tiene que tenerlo instalado dentro del paquete del Windows, ¿correcto? En esta versión está para él, ¿correcto? Entonces, en el video vamos a revisar ese punto, que es algo muy importante, en dónde está ese archivo para poderlo agregar y ejecutar. ¿Sí, muchachos? Para la parte de la parte de los servicios que maneja ese sistema. ¿Correcto? Entonces, es algo muy importante esto, muchachos, que es algo práctico, pues sí, o sea, no es difícil tampoco de instalar, muchachos. Creo que ustedes ya han hecho otras instalaciones más complejas que hemos realizado anterior a esto, ¿correcto? Ya tienen esa funcionalidad ustedes que ustedes ya pueden hacerlo muy bien, ¿correcto?
Luego de la instalación del paquete de acuerdo con la documentación de oficial, debe fijar que WSL2 esté recién instalado dentro del sistema de Windows, ¿correcto? Esto no olvidar, este punto, ¿correcto? Con la versión por defecto de las distribuciones de Linux, ¿correcto? De acuerdo a la distribución que yo vaya a instalar. Para realizar este proceso debe abrir una consola de PowerShell del terminal de Windows y ejecutar el comando que se muestra en la figura 4, ¿sí? Arquitectura de tecnologías de hipervisores y contenedores, ¿correcto? Aquí es donde yo voy a aplicar el PowerShell para verificar y hacer si en verdad y hacer y que ejecute la parte del fijar el WSL2, ¿correcto? Que esté instalado dentro de esa aplicación, ¿correcto? WSL, ¿sí? Set Default versión 2 para poder ejecutar y que se haga los cambios y actualice dentro de ese terminal, ¿correcto? Eso no tiene nada de ciencia tampoco. Una vez realizados los pasos anteriores, Docker podrá poder ejecutarse sin ningún tipo de error de advertencia, porque si en caso ustedes instalan el documento o ese tipo de archivo del Docker y no instalan ese tipo de estructura de lo que se debe fijar el WSL2, no les va a dar bien la ejecución y va a dar errores de ejecución, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, le informamos sobre el paso a seguir. Entonces, esto, cuando yo hago este paso, quiero decir que tengo que mirar todas las condiciones que tiene ese servicio para mirar qué es lo que yo debo hacer ahí. Tengo que inscribirme también para poder registrarme y hacer esa autenticación del usuario que el que va a utilizar ese programa, ¿correcto? Entonces, son cosas que ustedes adicionalmente son fáciles de realizar, ¿correcto? Que esta es como tarea que yo les dejo para que lo implementen y lo verifiquen. No es que yo lo vaya a revisar y lo vaya a mirar cada uno si lo realizó. No, revísenlo, ejecútenlo y miren los pasos, ¿correcto? Solamente es de prueba. ¿Listo? Adicionalmente, una vez finalizada exitosamente la instalación, el sistema ofrece un pequeño tutorial para el uso de las herramientas, entre las que se encuentran las acciones más comunes a realizar, como son las de las actividades de clonación en un repositorio. Entonces, ustedes, como ya han manejado repositorios, la construcción de una imagen a partir de esta clonación, ¿qué es lo que hace con esa clonación? Entonces, con dentro del repositorio y con el sistema de Docker, mirar una imagen de la clonación de un sistema operativo, ya sea de Linux o de Mac o de cualquier tipo de sistema de Windows, ¿correcto? Clonación y ejecución como un contenedor de Docker. Se recomienda ejecutar el tutorial completo para hacer así determinar su instalación y configuración esté bien definida. Entonces, aquí hay algo que es clonar un repositorio, ¿correcto? Acción de clonar un repositorio, ¿correcto? Ejecutar la parte de los repositorios de acuerdo a los comandos que se ejecuta dentro de ese archivo que es el Docker, ¿correcto? Acción de construir una imagen desde el repositorio. ¿Qué es lo que se hace ahí? Cuando yo hablo de repositorios es subir esa imagen dentro de ese servicio que está en el Docker, como un Git del servicio. ¿Sí, muchachos? Entonces, la acción de construir contenedor, el contenedor desde la imagen, la acción es compartir el contenedor a un Docker, subir esa imagen. ¿Correcto? Sí, muchachos, que es algo, no es difícil y ustedes ya lo han hecho, ya manejan esas estructuras. Entonces, cuando yo hablo del Docker UV, ¿para qué me sirve ese Docker UV? Ya hablando del Docker, que era Docker solo, pero ahorita vamos a hablar del Docker UV. Cuando hablo del Docker UV, ¿qué es lo que hace el Docker UV? ¿Qué es lo que en sí realiza? Según esto se utiliza para crear contenedores Listo, de correcto. Docker. Listo, del Docker, correcto. Que es el contenedor que se aplica dentro de ese sistema que está ahí, correcto. Entonces, en este servicio proporcionado por la compañía de Docker, y donde se puede almacenar y compartir y extraer imágenes, correcto. Que cuando usted se sube un archivo, sube una carpeta, sube una imagen. Eso es lo que hace el Docker.
¿correcto? Con el de almacenar y compartir y extraer imágenes para crear contenedores del Docker. Este servicio requiere una creación de cuenta de usuario. Eso es lo que no me gusta a mí a veces. Esas cuentas de usuario con datos personales, tal esto que lo otro. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso es lo que hay que revisar también. Creación de cuenta de usuario y funciona muy similar como lo hacen repositorios y archivos en la nube. ¿Sí? A continuación presenta cómo hacerlo. Entonces, aquí se muestra la estructura del proceso de montaje del contenedor. Hay que registrarse primero para poder hacer ese ejercicio y revisar qué es lo que hace cada cosa. Crear una cuenta, seleccionar un plan, pero eso es lo duro para que se lanzara el plan. Confirmación de cuenta, ingresar el Docker UV, compartir contenedor de Docker UV y visualizar la imagen compartida de lo que usted anexa dentro del sistema que está en el sistema operativo. ¿Correcto? Que es un proceso para realizar. ¿Correcto? Que no es difícil, aprendices, es fácil, todo está ahí y es muy fácil. ¿Correcto? Entonces, para poder ejecutar. ¿Sí? Entonces, es algo muy importante conocer esa parte. Entonces, algo que me llama la atención a mí, me gusta a mí, los comandos del Docker, que son cantidad de comandos que tiene el Docker para poder ejecutar cualquier tipo de contenedores. ¿Correcto, muchachos? Entonces, en la siguiente tabla muestra algunos comandos más utilizados en el proceso de gestión de imágenes y contenedores usando la plataforma del Docker. ¿Correcto? Comandos del Docker. Entonces dice acá, el primer comando que se debe ejecutar, ¿en qué terminal se debe ejecutar eso en el Docker, muchachos? Para yo ejecutar esos comandos, que yo lo hablé hace rato. Sería la terminal del dispositivo anfitrión. Anfitrión, pero se llama, tiene un nombre ese nombre. Tiene un nombre del terminal. O sea, no es directamente No, en el Docker no, inclutor, no, no. no, 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 ahí no es. Pero tiene un Tiene nombre que ser específico, externo. interno y tiene un nombre específico del terminal que maneja ese tipo de comandos para poder insertar eso. Yo lo dije hace ratico, yo les mencioné. Si es el de Windows, es Sí, el PowerShell. eso, Diana, muy bien, Diana, ese es el terminal. Sí, correcto, sí, es ahí donde deben realizar esa ejecución. Sí, no en otro lugar, ¿correcto? Entonces, comandos, son comandos los sencillos, pero hay cantidad de comandos para poder interactuar con ese tipo del Docker, ¿correcto? El primero, Docker PCE, PCE, P y S, muestra todos los contenedores en ejecución, que es lo que tiene usted en registro dentro de ese contenedor, ¿correcto? Docker PS A-A muestra todos los contenedores en ejecución y detenidos dentro de ese servicio de ejecución. Docker Start inicia un contenedor, eso es para iniciar el contenedor principal de esa iniciación del primer Docker del PC, ¿correcto? De los contenedores en ejecución. ¿Listo? Docker Stop detiene un contenedor, entonces Docker Stop para detener el ¿qué? Detener ¿qué? Todo la ejecución de un contenedor, ¿correcto? Eso es lo que hace, ¿correcto? Docker ATA, ATA se conecta a un contenedor que está en ejecución, de prueba, ¿correcto? Entonces, Docker Run crea y ejecuta un contenedor para poder correr un contenedor dentro de ese archivo que se está ejecutando y almacenando dentro de ese archivo, ¿correcto? Entonces, Docker RM elimina un contenedor. Estos son los esenciales para poder manejar muy bien la parte del servicio y de acuerdo al comando, ¿correcto? Docker RM elimina el contenedor y Docker Images muestra todas las imágenes dentro de esa estructura del Docker, ¿correcto? Y Docker Build
Creo una imagen de un tarball, de acuerdo a la imagen que quiero yo ver en ese contenedor, ¿correcto? Bueno, Docker Search busca imágenes disponibles del Docker para una buena realización de cada archivo que yo vaya a enlazar dentro de ese Docker. ¿Correcto? Sí, muchachos. Entonces, estos comandos, muchachos, son muy importantes tenerlos en presente, ¿correcto? Para manejarlos muy bien, ¿sí? Y no olvidarlos, ¿correcto? Para poder implementar muy bien esa ejecución. Usted que sepa manejar todos estos esticos, ya sabe hacer todo ahí, ya. Eso es lo de menos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, esa es como la prueba para que ustedes lo implementen y lo revisen. Solamente es para verificar, ¿correcto? Imágenes y contenedores container. Cuando yo hablo de este punto de imágenes y contenedores containers, ¿qué es lo que me quiere dar a entender, muchachos? Ya hablando de lo otro, de lo que está mirando y revisando. Ya una imagen como tal es una plantilla, en este Sí, caso claro. la sería como es la plantilla del Plantilla contenedor. del contenedor, ¿correcto? Entonces, más que todo que está enfocado en la parte del contenedor y imágenes del contenedor que está ejecutándose dentro del container de esa estructura que se maneja, ¿correcto? Entonces, una imagen es una especie de plantilla que usa como motor de Docker, el motor principal de ejecución, ¿correcto? Para una construcción de un contenedor que es un archivo de sistema privado, ¿correcto? Solo para contenedores que provee todos los archivos y códigos que el contenedor necesita dentro de esa aplicación, ¿correcto? A su vez, el contenedor de Docker se puede considerar como la instancia donde se implementa todo lo descrito de una imagen, toda la estructura de una imagen, ¿sí? Color, pixelado, toda esa estructura de una imagen, ¿correcto? De una imagen. ¿Listo? Escrito de una imagen, del Docker. Es decir, que el contenedor se construye a partir de una imagen si se tuviera que hacer un paralelo con sistemas de virtualización, con hipervisores. Una imagen sería el equivalente y lo que se representaría con un archivo ISO. ¿Cuál es el archivo ISO? La imagen ISO que tiene Ubuntu. Ese es un archivo de imagen. Punto ISO. ¿Sí, Daniel? Cuando yo descargo la ISO de un sistema operativo, esa es la imagen del archivo del Docker. ¿Sí, muchachos? Correcto, Sí, correcto. esa es la funcionalidad que hace eso, el aprendiz, ¿correcto? De lo que quiere dar a entender y lo que quiere explicar este punto, ¿correcto? Que es muy sencillo, no tiene nada de ciencia esto, ¿sí? Sino que hay que saber la lógica de dónde es que viene esto, ¿sí? Y para dónde va, ¿sí? Entonces, la máquina de la parte de la virtualización. Entonces, ¿qué es lo que usted se va a enfocar ahí? La máquina virtualización que usted instaló, la imagen ISO, esa la puede subir en el Docker y la puede implementar como imagen ISO del Docker de la implementación. ¿Correcto? Que es la parte de la estructura. 6. Equivalencia de elementos entre modelos de hipervisores y contenedores. ¿Qué modelo se puede manejar en esa parte? Entonces aquí hay una estructura muy funcional para poder entender la funcionalidad de acuerdo al Docker y de la estructura. ¿Qué se mira ahí, muchachos? ¿Qué miran ahí en esa estructura? Revisen, miren bien qué es lo que se está revisando y mirando ahí en ese momento, en esa imagen. Ese es como parecido de la relación cuando yo hablé de la parte de la virtualización con versus contenedores. ¿Correcto, Diana? ¿Se acuerda, Diana, de lo que habíamos hablado ayer? Que hablamos Sí, sobre eso. señor. Tiene algo parecido de esa estructura en el sistema. ¿Sí? Entonces miren qué es lo que se está haciendo ahí, qué es lo que está pasando ahí en ese momento, de ese ejercicio. Lo que está pasando es que muestran cómo, digamos, es la creación de un contenedor y una máquina virtual. En Correcto. el primero, que es el esquema tradicional, lo que Sí. sería
lo que El sería archivo. el equivalente de la La imagen imagen del archivo. en un Ajá. contenedor Ujú. sería el archivo ISO para la Listo. máquina virtual. Correcto. Ese archivo ISO lo que se hace es crear mediante el hipervisor que, por ejemplo, el que usamos que es VirtualBox, Ujú. ese es el que va a utilizar la imagen Sí, ISO para crear la correcto. máquina virtual. Muy bien. Mientras que en Docker utiliza una plantilla, por ejemplo, una plantilla de Ubuntu, como se Ujú. mostraba ahí, Sí, se monta ahí. se crea eso mediante la serie de comandos para crear La imagen. ese contenedor y ya el contenedor está listo. Ujú. De la máquina virtual. Correcto, sí, muchachos. De la que hace con la herramienta de virtualización con hipervisores. Correcto, que el hipervisor, de acuerdo a la máquina virtual que se ejecuta, esa ISO y esa imagen de ejecución del esquema tradicional. Y el esquema de contenedores, ¿qué miran ahí ustedes, muchachos? En el punto 2 y abajito. Lo que le había comentado, señor, lo que se ve es lo que hace inicialmente, que es buscar la imagen, que es la Ujú. plantilla. De ella se hace la ejecución para crear de esa plantilla ya un contenedor mediante el uso de Docker y ya se ejecuta o se despliega el contenedor. Ya, correcto. Entonces llega a finalidad que se hace un despliegue y se despliega el contenedor que se ejecuta dentro de esa imagen que se está ejecutando. Correcto, sí, muchachos, que es algo funcional y es muy práctico ese ejercicio del esquema, de lo que dice la parte tradicional y el esquema de contenedores, que ustedes ya manejan, por lo menos saben manejar esa estructura, ¿correcto? Entonces, a continuación se debería realizar un ejemplo de imágenes de contenedores, ¿correcto? Vamos a descargar esa imagen, muchachos, y van a revisarla. Y revisan ese momento. Por favor, revisen esa imagen del ejemplo de imágenes de contenedores. Que es lo que en verdad se ejecuta dentro del Docker. Ahí, ¿qué es lo que se está mostrando en ese ejemplo, muchachos? En el ejemplo de las imágenes de contenedores, de acuerdo a la estructura. Este muestra crear una muestra de máquina local con un servidor de Ubuntu, con MySQL y usando las tecnologías de contenedores, ¿correcto? De acuerdo a una base de datos, ¿correcto? Entonces, el primer es ingresar el Docker del UF para ver si existen imágenes que se pueden realizar por el montaje de un contenedor. En este caso, el procedimiento de realizar se va a montar un contenedor de una imagen del sistema operativo de ¿qué? De Ubuntu, de lo que ustedes instalaron, la imagen que tienen ustedes, de la parte ISO, punto ISO, ¿correcto? Luego de ejecutando este contenedor para instalar sobre el contenedor MySQL y realizaremos unas pruebas desde que la página del Docker U, de la página del Docker U, podemos usar el buscador para listar todas las imágenes que usan como compartido de forma pública y que puedan utilizar para el montaje de nuestros propios contenedores. Entonces, cuando ya tengo instalado el Docker principal, ya puedo yo realizar ese montaje, de acuerdo a la imagen que yo quiero subir y administrar. ¿Correcto, muchachos? ¿Ven cómo está ahí? De acuerdo a la estructura de Docker. Sí, señor. ¿Sí? Correcto. Entonces, tener en cuenta eso, que es algo, pues no es difícil de hacerlo, muchachos. Esto ya que ya tengan instalado el Docker, es más fácil. Ya tienen la parte de imagen de la parte de Linux que ustedes ya lo hicieron, es más fácil. ¿Sí? De una y lo agregan y lo suben allá y de una. Y les va a mostrar así como está acá. ¿Correcto? Que es algo, no es tan difícil de las estructuras. Entonces, correcto. Entonces dice, como se nota la imágenes del proceso de búsqueda, puede apreciar imágenes compartidas de forma oficial de los fabricantes originales. Entonces dice acá, cuando yo me voy a la parte de Windows de PowerShell del terminal, debo aplicar el Docker Shell de Ubuntu para verificar si está
la imagen dentro de ese archivo. ¿Sí, muchachos? Y ve que lo identifica dentro de ese archivo. ¿Sí? Entonces, para verificar si en verdad existe, de acuerdo a esa estructura, ¿correcto? Para poder entender. Al ingresar el detalle de cada de las imágenes, se puede observar las diferentes versiones disponibles dentro de la forma que se pueden obtener todas las plataformas del Docker, que se instala en una máquina local, de acuerdo a la parte local. También se puede realizar el proceso de búsqueda directamente desde un terminal del equipo donde se ha instalado el Docker con la ejecución del comando docker search y el nombre de ese equipo, donde el nombre corresponde al mismo texto de búsqueda usando el Docker en este caso Ubuntu, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que se hace en el PowerShell? ¿Correcto? PowerShell del comando o de la parte del terminal. Docker pull Ubuntu y verificar qué es lo que muestra con la parte de la librería. ¿Sí, muchachos? Son cosas que son rápidas y esto es muy, muy sencillo que lo hacen ustedes, lo pueden realizar para poderlo entablar de acuerdo a la estructura. Para descargar la imagen utilizamos el comando docker pull nombre para verificar si en verdad esa imagen existe dentro de esa imagen .iso de Linux, ¿correcto? De Linux llamado Ubuntu, ¿correcto? Que es la parte del Docker. Entonces, eso es la funcionalidad que uno debe tener para poder entablar esa ejecución. Ahí está mirando, muchachos. Sí, señor. ¿Sí lo está mirando? Correcto. ¿Listo? Sí. Listo, muchachos. Entonces, esta parte es más que todo ejecutar el comando, ¿correcto? De la estructura dentro del Docker, ¿correcto? Dentro de la estructura, ¿correcto? Del PowerShell, ¿correcto? Que es algo, ustedes ya lo han hecho, ustedes ya saben cómo implementar esa parte, ya lo deben ejecutar, ya lo pueden realizar, ¿correcto? ¿Sí? Para no poderme yo a hacérmelo ahorita directamente y ejecutar del aplicativo mío de Mac, ¿correcto? Hay que hacerlos en Windows, ¿correcto? Que es muy diferente, ¿correcto? Para poder enlazar y hacer esa ejecución, ¿correcto? Para poder entablar y ejecutar este punto de la estructura. Entonces dice acá, para descargar la imagen utilizamos el comando docker pull nombre, ¿correcto? Para verificar el nombre de la parte del ISO de Ubuntu, ¿correcto? Que es como lo que dice acá la máquina del host donde el nombre corresponde al nombre de la imagen que descarga este punto de Ubuntu, ¿correcto? La imagen de interacción. Recuerde que los procesos se requieren de ejecutados con un usuario de administrador en la máquina del host. Claro, tiene que ser como administrador, no normal. ¿Correctos? Nunca hagan eso así si no es por la parte de administrador. ¿Correcto? ¿Sí? Para poder entablar, ¿correcto? Para poder realizar. ¿Listo? Bien. Las imágenes pueden tener disponibles varias versiones compartidas. En esto se lo conoce como el nombre del tag. Si no especifica un tag del sistema, asume que se desea descargar la última versión del disponible de la imagen, de acuerdo a la imagen de Ubuntu. ¿Sí? Que suele pasar que a veces no muestra la versión de esa imagen que tiene Ubuntu. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta eso, que es algo relevante, ¿sí? Asegúrese que la imagen realmente esté disponible en nuestro sistema local, que puede ejecutar como el comando docker images, para mirar y revisar si en verdad existe
esa imagen dentro de ese Docker. ¿Sí? Que es solamente el comando docker images, ¿correcto? Entonces pone docker run it de Ubuntu para poder interactuar de acuerdo a la imagen que está ejecutándose, ¿correcto? Dentro de ese servicio. Para crear un contenedor a partir de la imagen, se descargará o se utiliza el comando docker run it el nombre, donde el parámetro i indica que en ejecución interactiva, ¿correcto? Es decir, que se puede modificar el contenedor generado dentro de ese mismo. Y el comando t indica terminal, que termina de ingresar al contenedor de una vez que se ejecuta el nombre correspondiente del nombre principal de llamado Ubuntu, de la imagen del equipo local, que es en caso llamado Ubuntu. ¿Correcto, muchachos? Entonces, algo que hay que tener en cuenta es estos comandos. Docker run it nombre, la parte i que indica la ejecución interactiva y la parte del t que indica la parte del terminal, del terminal que permite ingresar el contenedor una vez que se ejecuta el nombre correspondiente llamada Ubuntu o otro tipo de ISO que tengan de acuerdo a las instalaciones que tengan en el sistema también. No solamente Ubuntu, puedo utilizar otra imagen, ¿correcto? Entonces, tenga en cuenta que el bajo del comando anterior, una vez que se crea el contenedor, se ingresa porque le deba ejecutar el comando exit. Cuando yo hablo del comando exit, ¿qué quiere decir, muchachos? Para salir de todo el contenedor quiere decir que ya no se ejecuta ningún servicio del contenedor con la imagen que usted ha subido ahí, que está referenciando que en verdad está en ejecución. Exit, ¿correcto? Entonces, aquí recordar, cuando yo utilizo estos comandos, muchachos, solamente se maneja es en la parte de shell, ¿correcto? Que es la parte de PowerShell, ¿correcto? Y cuando yo utilizo este comando de exit, ¿qué utilizo? En la parte del comando cuando yo utilizo el terminal de Windows. Y cuando yo utilizo en la parte de Linux, para yo terminar cada proceso de ejecución de toda estructura que maneja el kernel de Linux, se maneja clear. ¿Sí, muchachos? Para borrar todo el servicio de lo que yo he hecho ahí. Clear y exit. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? Entonces, son parámetros que ustedes tienen que interactuar y no olvidar, ¿sí? No olvidar estos puntos, que eso está ahí para poderlo realizar muy bien. ¿Correcto? Entonces, son cosas que aquí se verifica de cómo está la imagen de Ubuntu. ¿Correcto? Y luego de esto, para listar los contenedores disponibles, la máquina se ejecuta con el comando docker psa. Nota que al listar todos los contenedores de despliegue, el estado actual del mismo se identifica asignando cada contenedor, lo cual es muy importante tener en cuenta varios de los comandos sobre los contenedores. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? Docker star de acuerdo a los contenedores que usted tiene ahí. ¿Sí? De acuerdo al estatus, ¿correcto? De acuerdo a la estructura que usted maneja. ¿Correcto? Ubuntu Minute. ¿Listo? Minute. ¿Correcto? Entonces, son cosas, muchachos, de esto que son estructuras cuando yo ejecuto un comando dentro del Docker, ¿correcto? Las estructuras del Docker, ¿correcto? Entonces, punto importante aquí antes de terminar para ingresar nuevamente el contenedor que se está ejecutando, se utiliza el comando docker id del contenedor, donde el id del contenedor corresponde a un identificador válido de un contenedor que muestra la máquina local, ¿correcto? Que esto es lo importante, la parte local, ¿sí? apt update, ¿correcto? La parte de la red, la parte local, ¿correcto? Para identificar del contenedor. Una vez dentro del contenedor de ejecución podemos interactuar sobre el cómo si se fuera la máquina virtual, ya que este caso del contenedor está ejecutando el sistema operativo de Ubuntu. Quiere decir que si en verdad se estuviera ejecutando el sistema en ejecución de Ubuntu, ¿correcto? De Ubuntu. Por defecto se ingresa un usuario del root, por lo que se podrá realizar las modificaciones que se requiere el sistema operativo montando el contenedor. En primer lugar, actualizamos la lista de paquetes disponibles de la versión del sistema operativo con el comando del update. Entonces, para poder realizar esto, hay que hacer la instalación de esto. apt install MySQL Server, pero esto es para yo instalar
la base de datos dentro del kernel de Docker, ¿correcto? Pero esto ya es otro paso con las bases de datos, ¿correcto? Y es lo mismo, secuencia es lo mismo con la parte del archivo, de lo que hicieron con la imagen, ¿correcto? Que es algo muy práctico también y que es para verificar nada más, ¿correcto? Sí, muchachos, para verificación, ¿correcto? Que es instalar MySQL Server, pero nosotros no manejamos MySQL Server. ¿Cuál es el que manejamos nosotros, muchachos? Para poder hacer pronto esa práctica ahí, o para poder interactuar. ¿La base de datos de qué? ¿Cuál base de datos? MySQL. Sí, entonces MySQL, entonces correcto, MySQL, pero acá es la parte de server, sí, que es diferente de acuerdo al servicio, correcto, que se interactúa dentro de ese servicio, correcto. Entonces tener en cuenta esto que dice aquí: a continuación instalaremos MySQL en el contenedor, correcto, y que le ingresamos como medio de comando apt install MySQL server, que hay que saber instalar todo eso, la máquina, la base de datos, toda hay que instalarla, todos los registros, ¿correcto? Es devolverse y hacer otra vez ejecución, ¿sí? Entonces, son cosas que son de práctica para poder entender qué es lo que se está ejecutando, que es lo mismo para agregar esa imagen dentro del servicio que la base de datos, la misma cosa, ¿correcto? Que es algo muy estructurado, que es algo muy importante, que es Service MySQL Status para verificar la conexión de la versión, ¿correcto? Que es algo muy importante. Ya por último, aquí en este punto se puede verificar que la lista de imágenes locales se crea de la creación de nueva imagen con la ejecución de comando docker imágenes. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ya han subido las imágenes de acuerdo a la ejecución del docker dentro de ese docker de ejecución, como muestra ahí. Sí, muchachos, ahí está ya esto, es como decir el repositorio que está guardando ese archivo dentro de ese servicio, ¿correcto? Que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que aquí ya está, por último, ya está Ubuntu en MySQL, que está la creación del repositorio dentro del repositorio de llamado público, ¿sí? Que ya está subido dentro del Docker, ¿sí? Entonces, esta parte, muchachos, es, pues para mí, yo es como dijera, no sé, de retrocederme para poder instalar nuevamente bases de datos, o no sé, o volver a instalar la base de datos, ¿correcto? Sí, muchachos, que es como devolverme yo a realizar nuevamente lo de atrás, ¿correcto? Pero de acuerdo al Docker, de lo que yo quiero hacer, ese tipo de repositorio y subir todo ese tipo de archivos. ¿Correcto? ¿Sí o no, Instructor, Diana? una pregunta, Dígame, claro, Daniel, eso es la misma cosa, señor. eso es lo que han hecho. Dígame. Instructor, de todos modos, al instalar MySQL en el contenedor, Sí, también tenemos que instalar SAN, servidor claro, local. claro. Toca hacer todo eso y hacer que se ejecute todo eso, todo eso. Claro, porque es la base de datos, Correcto. MySQL y todos los archivos de MySQL. ¿Sí? Eso es toda la ejecución que hay que hacer, ¿correcto? ¿Sí? Todo el registro que hay que hacer. ¿Sí? Pero el ejercicio se puede hacer con la imagen de solamente de Linux nomás, o la parte de Linux, la imagen ISO de Linux, para poder y probar esa parte. ¿Sí? Entonces, de pronto yo lo hago, un día de estos yo lo ejecuto en estos días, yo lo hago y lo pruebo y yo de pronto se los muestro, a ver cómo me queda, ¿correcto? Para ejecutar ese tipo de servicio, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, que es algo de practicidad, eh, que es algo que ustedes ya han manejado repositorios, ya han manejado comandos, pero acá es con la parte del Docker, ¿correcto? Del contenedor con el Docker, ¿correcto? De archivos, ¿correcto? Entonces, por último, ¿qué es el Docker File? Cuando yo hablo del Docker File, ¿qué es un Docker File, muchachos? Daniel, ¿qué es un Docker File para usted? Cuando hablo del Docker File, esa palabra. Bueno, se usa para listar instrucciones, instructor. Correcto, es un archivo de texto plano. Correcto, muchachos, es un archivo de texto plano en el que se alistan instrucciones. Más que todo, ¿qué hace ese tipo de archivos? Son listas de instrucciones en texto plano. Solamente identificar el texto plano, nada más de instrucción. Dentro del Docker y la parte de la lista.
¿correcto? Que se pasan con el motor del Docker, de toda la estructura que maneja Docker. Y la automatización, ¿correcto? Que habíamos dicho nosotros, que ¿qué era Docker? Es una plataforma que es de código abierto y que automatiza y hace un despliegue y que sea algo escalable dentro de la gestión de toda aplicación, de todo tipo de aplicación de punto ISO, de imágenes de archivos. ¿Correcto? Sí, muchachos, que es algo funcional. ¿Correcto? Para poder entender. ¿Correcto? Entonces, del proceso de construcción de imágenes y contenedores. Este archivo puede incluir instrucciones como las que se indican en la siguiente tabla. Hay que tener en cuenta que los comandos que yo direccioné anteriormente, de los que miramos, hay que tenerle mucho cuidado para yo poder hacer y alzar ese archivo que es llamado el archivo .iso, de la imagen del .iso, de Ubuntu. ¿Sí, muchachos? Para poder yo que en verdad no tenga ningún error a la hora de ejecutar y subir ese archivo al Docker. ¿Correcto? Que es algo funcional. Ustedes lo pueden hacer ahora el fin de semana como prueba, lo practican y lo revisen y suben esa imagen a ver qué les parece, qué les da. ¿Correcto? Para poder probar. ¿Correcto? Entonces dice aquí, tabla 2, sentencias comunes como el archivo del Dockerfile. Estas son instrucciones de sentencias comunes para la parte de Dockerfile, ¿correcto? Del archivo de texto plano, que se llaman instrucciones principales para poder realizar que suba en el motor del Docker, ¿correcto? Entonces dice acá la primera, instrucciones. From. ¿Para qué me sirve? Significado. Se indica la imagen inicial al descargar y a partir del cual se espera montar el contenedor a construir. ¿Correcto? Es muy fundamental ese comando, muchachos. Es como parecido al del comando de los comandos o de los comandos de la abreviación de SQL. ¿Sí o no, muchachos? Diana y Daniel. De from. ¿Sí? ¿Se acuerdan de from? Sí, señor. Sí, Sí, señor. de Sí. from, ¿correcto? Entonces son cosas que ustedes ya saben qué es lo que hace un from, ¿correcto? Dentro de las estructuras de las bases de datos. Indica la imagen inicial a descargar a partir del cual se espera montar el contenedor a construir dentro de esa estructura. Esta sentencia es obligatoria ya que todos los contenedores se construyen dentro de imágenes, toda la parte de imágenes. Y eso es lo que hace un contenedor, en la parte de construcción de imágenes, para poder almacenar dentro de una imagen, dentro de ese contenedor. ¿Correcto? Y el maintainer, ese es otro comando, nombre de la persona que se está creando el archivo. Ese es el que se crea el nombre de ese archivo que usted va a subir. ¿Correcto? Run. Este es otro comando que se utiliza para muchas funcionalidades en cualquier tipo de estructuras de los terminales, que es la ejecución de comandos específicos sobre la imagen descargada con el from, que es lo que indica la imagen principal donde usted va a descargar esa imagen. ¿Sí, muchachos? Entonces, el SPOSH es apertura de puertos en el contenedor. ¿Qué es el SPOSH? Ese es donde tiene esa apertura, qué tipo de puertos puede enlazar para poder entender bien el contenedor dentro de esa estructura, dentro de ese mismo Docker, ¿correcto? Y el CMD, ¿qué es el CMD, muchachos? Este es otro punto muy importante en la parte de los comandos, el CMD, ¿sí? Que en la abreviatura, en la parte de los commands, de la parte de Linux, en la parte de Windows, se llama CMD también, o se llama terminal, ¿correcto? De la abreviatura. Fija un comando o proceso que ejecutará cada vez que se ejecute un contenedor desde una nueva imagen dentro del servicio que se está ejecutando del Docker principal, del CMD. Y tiene la abreviatura del terminal de comandos. ¿Correcto? Sí, muchachos, que es algo fundamental que ustedes ya manejan estas cosas, muchachos. Fuera algo nuevo esto, yo dijera, no, pues tocaría hacer todo ya, a instalar y hacer y a mostrar todo eso, ¿sí, muchachos? Ustedes ya lo saben hacer. Ustedes, muchachos, ya están en la parte ya fundamental de todo, ya hacen cosas, ya pueden interactuar con todos esos comandos, ¿correcto? Ya no es difícil. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto. Para el más información detallada del material complementario, aquí está el material, muchachos, si quieren revisarlo.
mírelo, hay que revisar. Cada vez que yo miro en las actividades que yo les digo, actividad didáctico, actividad para realizar, yo miro que hay unos que no hacen las actividades, muchachos. No hacen las actividades, muchachos. ¿Correcto? De lo que está en Sajuna. ¿Correcto, muchachos? Yo reviso todo eso, muchachos, de ustedes. ¿Sí? Yo me doy cuenta, me pongo a revisar a ver, mira, quién es que ha hecho eso. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta el enlace de documentación referencia al Docker sobre los archivos del Docker file y la documentación del Docker file para Windows. Solamente esto es todo, solamente para Windows, no para Linux ni para Unix, que es diferente, muy diferente para el otro. ¿Correcto? Entonces, aquí está la abreviatura, cómo automatizar ese tipo de procesos de construcción, que es lo mismo del otro, cambia algunos parámetros del comando, de acuerdo a las estructuras. ¿Pueden descargar esa imagen, muchachos, para revisar esa parte también? Recuerdo si lo tengo yo aquí. Sí, Instructor, es la misma cosa. Coméntame. Es la misma cosa. Pues como yo tengo el inconveniente con la plataforma, Ajá. me gustaría pues de todas formas ir haciendo las actividades, Sí. pero no tengo la posibilidad de entrar a descargar, digamos así, los manuales, ni Ya. sé cuáles son las Claro, exacto. actividades pendientes. Te parece si no puedes descargar eso? Yo te envío los documentos, los descargas de, de la actividad, del ejercicio. Más que todo es de un ejercicio práctico, Sí, instructor. no es para de evaluación tampoco que yo voy a hacer, no. Es algo como para verificación, nada más, mi aprendiz, ¿correcto? ¿Sí? Para verificar nada más, ¿correcto? Porque esto es parecido a lo Sí, mismo, a instructor, la está parte de bien. los repositorios de lo que hicieron anteriormente. Ya lo sabe manejar, ¿correcto? Ya es solamente instalar, registrarse al Docker y hacer la funcionalidad, subir la imagen de la parte de Ubuntu. Si tienes otra imagen de Windows, la puedes subir de acuerdo al ISO, de acuerdo al sistema operativo, ¿correcto? Y aquí está todo, ¿correcto? Entonces, yo te voy a enviar los dos documentos, son dos, sí, dos documentos propios para poder realizar esa ejecución. ¿Listo? ¿O aprendiz? ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Gracias, instructor. ¿Listo? No, claro, y para que lo Vale, ensayes gracias. y lo verificas el fin de semana, mira, o sea, hazlo despacio, hazlo bien, léalo bien, instálalo primero, ejecute el comando, los comandos que revisamos anteriormente, ¿sí? Para que, para que interactúes, ¿correcto? Entonces, aprendiz, yo le voy a mandar los comandos propios para que tú los ejecutes allá, ¿correcto? Los comandos que debes manejar, ¿correcto? Para que lo interactúes. Vale, instructor, ¿Listo? gracias. Para todos. Yo les voy a mandar los comandos de todos los comandos de Docker para que lo interactúen y lo ejecuten. ¿Correcto? Para que miren qué hace cada cosa. ¿Listo? Entonces, eso ahorita en la noche yo les mando eso. ¿Listo? Yo te mando a ti. ¿Tu nombre es cuál es? Disculpa, aprendí, espérate, me acuerdo el nombre suyo. Miranda, Miranda. Miranda, Yo instructor. te tengo ahí en el grupo, no, en el WhatsApp. Mándame un mensaje, Miranda, para mandarte ahorita en un ratico. Mándame Vale, un mensaje. instructor. ¿Listo? Me mandas un mensajito y yo te envío la información. ¿Listo? Bien. Sí, muchachos, entonces esto es más que todo, es algo que ustedes ya lo han hecho. Sí, muchachos, yo por eso dije yo, no, ¿y para qué ponerme yo a decir lo mismo y otra vez volver a hacer, a ejecutar o hacerlo yo, todo? ¿Sí? Pero es algo que ya está hecho ahí, ya lo saben manejar ustedes en la parte de la ejecución de repositorios, que tanto que yo revisé eso. ¿Sí? En ustedes, del Git, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que registrarse? ¿Qué hay que ejecutar? ¿Qué hay que subir? ¿Qué hay que informar? Hay que ejecutar de cada comando. Ahí lo diferente acá es que hay que aplicar bien los comandos, ¿correcto? De lo que estaba yo ahí diciendo hacer anteriormente, ¿correcto? Para poder implementar, ¿correcto? ¿Es algo importante eso, muchachos? ¿O qué dicen ustedes? ¿O es algo, cómo lo ven esa parte ustedes? ¿Cómo ven esa parte ustedes del Docker? ¿Cómo lo ven para ustedes? O qué opinan sobre eso? De lo que miramos ahorita. No, instructor, pues muy Sí, genial es porque suele chévere. pasar muchas veces que creamos un programa y Ajá, cuando exactamente. pues, lo ejecutamos en otro computador no funciona. Ahora ya Ajá, con el Docker, pues
También. sabemos que nos vamos a evitar todo ese problemón. Exactamente, sí, correcto. Eso es para más que todo es para eso, ¿correcto? Y gracias Daniel por lo que te diste cuenta sobre eso. Yo esperaba eso, que se dieran cuenta sobre eso, ¿correcto? El Docker es esencial manejarlo, muchachos, para el proyecto. Sí, Diana y los demás, sí, muchachos, ténganlo bien ahí en el sistema, ¿correcto? Para la funcionalidad. ¿Listo? En caso que haya errores de pruebas de ejecución, guarden ahí el proyecto. Para la parte de proyectos. ¿Correcto? Sí, muchachos, de ejecución. Sí, en caso que pase algo. Y guarden el proyecto. La imagen del proyecto. ¿Sí? Entonces, es algo de suma importancia para que lo entablen y lo revisen, muchachos. Revísenlo poco a poco para que lo vayan retroalimentando. ¿Correcto, muchachos? Que es algo fundamental. Entonces, ya por último, ya lo último de acá, cómo automatizar el proceso de construcción de una configuración de imagen utilizando el archivo Docker file, ¿correcto? Aquí es algo muy importante que es el servidor Apache, como yo le decía a Daniel. Cuando yo instalo SQL, tengo que instalar todo el servicio de conectividad. ¿Correcto, Daniel? ¿Sí? Tengo que instalar todo eso, ¿sí, muchachos? Para poder ejecutar todo eso, si no, no se puede. Sí, señor, correcto. ¿Sí? Toca hacer todo ese tipo de puerto tal, identificar eso, ¿sí? Que es otro punto más crucial de lo que ustedes ya han hecho, ¿sí? Entonces, para ejecutar el archivo Dockerfile se ejecuta la siguiente comando, o sea, el nombre de la imagen, directorio del contenedor, de acuerdo a la imagen que ustedes van a insertar, de acuerdo a al automatizar el proceso de la construcción de una configuración de una imagen utilizando el archivo Dockerfile, ¿sí? De Ubuntu. Entonces, tener en cuenta ese tipo de estructuras. Estos dos documentos se los voy a enviar a ustedes, muchachos. Los que no tengan, se los voy a enviar a la aprendiz ahora, en un ratico, para que ella lo pueda realizar y lo pueda enlazar después, ¿correcto? Y lo vaya haciendo despacio, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, donde el nombre de la nueva imagen corresponde al nombre de la nueva imagen que genera a partir de sentencias del archivo del Dockerfile, de las sentencias que se ejecutan, con el directorio contenedor, que corresponde al directorio de la máquina del host, donde se encuentra el archivo Dockerfile, ¿sí? De todos los repositorios dentro de la imagen que usted subió dentro anteriormente, ¿correcto? Para poder identificar si en verdad se está ejecutando ese servicio de esa imagen del Docker, ¿correcto? Que es algo importante, ¿correcto? Si ya lo quieren hacer con la base de datos, lo pueden hacer, muchachos, pero va a ser más largo la ejecución, ¿sí? Va a ser más largo, ¿sí? Para poder entender esa estructura, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta este proceso, la construcción de una imagen de acuerdo a las sentencias definidas del Docker se realiza de la forma lineal, de arriba hacia abajo, ¿correcto? Docker dividirá esta construcción de paso de acuerdo al número de comandos definidos del archivo del Dockerfile, de acuerdo a los comandos que yo ejecute dentro de ese tamaño final de la imagen. La cantidad de los comandos al ejecutar de la imagen construida, la velocidad de conexión de internet define el tiempo que se pueda demorar el sistema de construcción de una imagen. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Que es lo que no me gusta a mí. Es si en verdad tiene buen internet va a fluir muy bien la ejecución. Si tienen muy regular internet se les va a quedar y les va a dar errores de ejecución. ¿Sí, muchachos? Esa es la inconveniente, lo que yo estaba revisando anteriormente. Yo estaba mirando eso. Sí, muchachos, de acuerdo al servicio. Entonces, tener en cuenta esto para poder yo subir ese tipo de imagen. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que se demora un poquito al hacer esa trazabilidad y esa ejecución, ¿correcto? Para poder entender qué es lo que se está subiendo y qué es lo que se está interactuando con esa parte de la funcionalidad, ¿correcto? Entonces, esto es la parte de la funcionalidad del Docker, muchachos, para poder trazar lo que es la funcionalidad de esos contenedores con la parte de la aplicación del Docker, que es fundamental, cómo automatizar un proceso. Cuando yo hablo de la automatización, es más que todo yo revisar el alojamiento de ese proyecto o de esa ejecución que voy a guardar. ¿Sí?
automatizar y el alojamiento de ese servicio. ¿Correcto? Es lo que vale, lo que más equivale eso. ¿Sí? De acuerdo a la imagen. ¿Correcto? Ese archivo. ¿Sí? Entonces, Daniel, es muy práctico, ¿correcto? ¿Sí o no, muchachos? Es muy práctico, ¿no? ¿Práctico o no práctico? ¿Sí o no? Sí, es Sí, es práctico. Sí, práctico. señor, Pues muy sí, práctico. no es mucho que digamos tanto, ya que tengan ya la aplicación es más sencillo, muchachos, ¿correcto? Acá se ve mucha cosa, pero a la hora cuando ya tengan el archivo instalado, ejecutado, ya es más fácil. Ya lo pueden hacer, ¿sí? Es más fácil. Aquí hay mucha cosa, mucha palabra, ¿sí, muchachos? A la hora que yo utilizo solo los comandos que son y listo, y se acabó. Sale, ¿sí? Y listo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto, muchachos, que del Dockerfile, de acuerdo a las estructuras, que es fundamental. Entonces, dando esto a conocer, muchachos, esto era lo de la parte del Docker, muchachos, que es algo importante, pues yo no lo veo tanto así que digamos tan chévere, así que digamos, no tan, para mí no tan chévere, así como interactivo tanto, no. ¿Sí? Más me gusta más los repositorios del GitHub. ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué mejor GitHub o este repositorio o la parte del Docker? ¿Ustedes qué dicen? Para manejar. A GitHub. ¿Sí o no? Exacto. Sí o Mm, no, Diana, sí, toda la vida, correcto, 100%. ujú. Sí, 100%. Sí, Pero eso ya depende, porque sí, pues, porque Docker es exclusivamente para contenedores. Ya sí, es completamente exacto, distinto solamente lo otro sí a es repositorio para para otras otras cosas cosas, otras más, aplicaciones y más chéveres, demás, que es GitHub. más, exacto, ¿sí? Pero no, mejor no, a mí no, poco me gusta ese Docker, así, bueno, pero en todo caso, pues, ya lo tengo ahí, lo tengo ya, la versión ya la tengo ya para ejecutar, después yo lo ejecuto, a ver cómo hace ese pues, proceso, ¿sí? Ya lo tengo ahí, la instalación, el instalador para poderlo ejecutar en mi Mac, en mi equipo Mac, no es en máquina virtual, en Mac, en Unix, que es diferente. Tengo que mirar los comandos para poder revisar que se ejecute por medio del terminal de Mac, que es diferente, muy diferente en todo, ¿sí? Tengo que hacerlo, así lo hago el fin de semana, yo miro a ver cómo se lo hace, se pasar esos pasos. Listo, muchachos, que no alcancé yo en la tarde a hacer eso. ¿Sí? Entonces, esos son cosas, Diana, como tanto las máquinas virtuales se puede ejecutar desde ahí también. En Ubuntu lo puedo hacer también. Puedo utilizar, instalar Docker. Todo puedo hacerlo desde Ubuntu. ¿Correcto? Para ser más profesional. Si quiero ser más profesional. ¿Sí? Para poder entender bien la estructura. ¿Correcto? Entonces, Daniel, ¿cómo, entonces los demás, cómo me les fue? Miranda estuvo en la clase de ayer, no, Miranda no estuvo ayer, ¿no? Miranda, ¿estuviste ayer? No, en la clase de ayer. ¿No estuvo Miranda ayer? No, no. Danove Carolinares, ¿cómo le fue con esa parte de Linux, de la instalación y la configuración del servicio de Linux? Me fue bien, instructor. ¿Cómo lo miraste? Eh, ¿Qué le pareció eso? A ver, coménteme, a ver, la pues, experiencia. Eso es lo que vale, la experiencia de eso. estuvo muy chévere, la verdad, tener otro sistema operativo en el mismo computador. Sí, no, claro. Y ahí mismo puedes instalar como unos 50 sistemas operativos en la máquina virtual. ¿Correcto, sí, muchachos? Sí. Solamente que hay que hacer es distribuir muy bien la memoria. ¿Correcto? Distribución de memoria. La capacidad que tengas tú en tu equipo. ¿Correcto? Para poder distribuir. ¿Correcto? Y hacer los volúmenes de acuerdo a la partición. Sí, ¿Correcto? señor. ¿Sí? Que es muy fundamental y la parte de Linux es muy chévere manejar eso. Muy chévere manejar. ¿Correcto? Ya es diferente manejar como Windows, eso ya se olvida, eso ya uno se olvida. Sí, muchachos, yo soy sincero con usted. Yo ya me he olvidado de cosas de Windows, ¿no? Yo ya me he olvidado de Windows, cosas de Windows. ¿Sí? Porque yo me he enfocado mucho en Linux, muchachos, mucho en Linux. Sí, muchachos, entonces eh, ya me he olvidado comandos de Windows, ya me he olvidado también cosas de Windows, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cuando uno se enfoca en una sola cosa, se mete en eso, uno se llena en eso y se mete en eso solamente, ¿sí? Entonces, pero chévere, ¿sí? Es una experiencia muy agradable para mí, ¿listo? Todo lo que se ha realizado, ¿listo?
Entonces, muchachos, teniendo en cuenta esto, lo de hoy, ya en la próxima clase ya empezaremos la aplicación 9, ¿correcto? La AP9, ¿correcto, Diana y Daniel? AP9, que es la parte de evaluación. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en Sí, cuenta, señor, sí, correcto. Sí, señor. aplicación 9, ¿sí? La AP9. Entonces, el día lunes ya hay un punto que hay que revisar en Sajuna, de lo último que es la fase 3 de ejecución, que tengo que hablarlo, tengo que revisar para explicar, ¿correcto? Unos puntos claves, ¿correcto? Luego de ese punto ya pasamos a la parte de la fase 4, evaluación. ¿Listo, muchachos? Que ya está presente. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, una pregunta del millón. ¿Cómo va el proyecto, muchachos? Diana, ¿cómo vas? ¿Cómo va Daniel? ¿Cómo va Carolinares? ¿Cómo va Miranda? ¿Cómo va John Arrieta? ¿Cómo va Daniel José Amaya? Uno por uno hábleme en este momento que yo le iba a preguntar. Ah, Instructor, buenas noches. Buenas noches, listo. Háblame uno. John Arrieta. Eh, bueno, por mi parte sería ajustar un poco lo que es la parte de documentación, que es lo Listo, último dale. que creo yo me falta. Bien, 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 bien. Muy bien. ¿Listo? El día que yo vaya a revisar mi aprendiz John Arrieta, a Diana, a Daniel, a todos los que están aquí, vamos a dar esa retroalimentación. ¿Listo, John Arrieta? Y espero que tú estés ahí en ese momento. ¿Correcto? Sí, claro, Para que cojas yo, parámetros, qué es lo que hay que cambiar, qué hay que aumentar, qué hay que sacar. ¿Correcto? yo estuve en una que usted hizo Sí, como en sí, octubre, noviembre, sí, me acuerdo bien, ¿no? y bueno, Quedó bien. lo que usted me corrigió sí lo he cambiado, pero yo Ah, bueno. siento que Ah, bueno. me falta ahí algo, no sé, pero en eso estamos, no Listo. se preocupe. Esa es la idea, sí, muchachos, es lo que me quiero que yo me entiendan a mí, ¿correcto? Para yo revisar muy bien eso, ¿correcto? Que ya el día que tengan que entregar, ya ustedes tranquilos, muchachos, ya tienen todo ya bien ajustado. Sí, muchachos, tranquilos, ya, lo que es, ¿sí? Por eso yo siempre hago antes, de atrás, para después, luego, ya presenten eso, ¿sí? Ya con tranquilidad. Lo mismo, listo, John Arrieta, correcto, gracias por esa parte. Bien, ¿qué más? Danover Carolinares, ¿cómo vas con esa parte? Instructor, yo actualmente estoy pues terminando mi página web. Ajá, muy El bien. tema pues ya le está dando detallitos, así Eso, cosas muy que me bien. hacen falta. Ajá, Y pues bueno, como usted dice, pues ya no sé, en 15 días pues mostrársela a ver listo, qué es lo que correcto, muy opina, qué bien, piense. perfecto, perfecto, muy bien. Y con el tema de la documentación, pues sí, ando Listo, un poquito demorado con ese tema. listo. Ese es Pilas, como lo que pilas, más estoy retrasado con la documentación. pilas, pilas, pero eso no es nada del otro mundo, pero hay que tener ¿cómo le digo? Tener ese orden, ¿sí, muchachos? De lo que has hecho. Sí, Daniel Carolinares, un Sí, orden de señor. ejecución. ¿Correcto? Todo lo que yo ejecuté en mi aplicación tiene que estar en papel. ¿Sí? En papel. ¿Sí, muchachos? Todo lo que usted hizo, mi aprendiz. ¿Sí? Que en verdad, para que miren que en verdad tú, sí, realizaste esa ejecución. Sí, Sí, muchachos, porque si de pronto la aplicación dicen, pero ¿a dónde sacaste esos frameworks? Te han de preguntar, ¿de dónde sacaste este punto? Entonces, en la documentación usted primero muestra dónde está tal cosa, los deja. Sí, muchachos, yo les digo por experiencia esa parte. Sí, muchachos, son cosas que yo les digo yo. Sí, cuando son proyectos grandes, tesis de grado, la misma cosa. ¿Sí? Entonces, es como decir una ayuda, ¿no? Cuando tiene una documentación uno ahí es como ayuda, ¿no, muchachos? Para poder representar y mirar bien la ejecución. ¿Correcto? De proyectos de software. ¿Correcto? Para poder entender. ¿Listo? Bien, Daniel Carolinares. Entonces estaremos pendientes sobre eso. Entonces lo mismo ahora bueno, sí, sí, señor. Daniel José Amaya. ¿Cómo vamos con esa parte, Daniel? Bueno, instructor, sí he ido maquillando un poquito Maquillando. Ujú. el aplicativo, pero Aplicativo. entonces pienso que ya es hora como de ir dejando listos los módulos De y una quitar vez. algunos módulos Sí, porque exacto. pienso que ya el tiempo no alcanza, Sí, exactamente. ¿Listo? Y la parte de solamente lo necesario, lo me quedé necesario pensando. y lo importante también, la documentación también, ¿no? Que concuerde lo que has
realizado. ¿Correcto, Daniel? Sí, la documentación, ¿no? Correcto, Que correcto. eso es lo que Sí, corregimos la otra Instructor, vez. Dígame. en ese punto que dice el compañero de quitar los módulos, uno podría, o sea, no quitarlos, sino en el plan de mejora, ubicar ese módulo de Sí, ahí, o sea, que ya uno le dé más tiempo de realizarlo. sí, claro, se puede. Claro. Sí. Al fin y al cabo, todos los módulos es difícil. ¿Correcto, muchachos? ¿Ustedes qué dicen? Todos los módulos es difícil. ¿Correcto? Es difícil sacar. ¿Sí? ¿Es difícil o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, es complejo, No, instructor, es no, no, complejo, no, es pues, Sí, claro. complejo, organizar por no, no, completo un no, módulo. no, 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 muchachos. Correcto, entonces la idea general es, en conclusión, en todas estas reuniones que tenemos en las clases, es que la aplicación que ustedes han elaborado que sea funcional. ¿Correcto, Diana y los demás? Que tenga parámetros de lo que se ha revisado, todo lo que se ha explicado, todo lo que hemos revisado en Sajuna, ¿sí? Que sea algo funcional, ¿correcto, muchachos? Que sea algo funcional. Que funcione, por lo menos, que funcione bien, ¿sí? Que nosotros manejamos seguridad también, que algunas cosas que eso no mostraron allá en Sajuna, no nos mostraron cómo yo encriptar una base de datos, cómo encriptar los registros de una base de datos. Todo eso no se miró, ¿no? No se miró en Sajuna, ¿no? ¿Miramos eso en Sajuna, muchachos? No, no, yo no, no miramos esos pasos por ahí, ¿no? ¿Miramos eso, muchachos? ¿Cómo hacer una No, encriptación? señor. Ah, bueno, entonces son cosas que ustedes ya lo manejan, ¿sí? Entonces son cosas que yo me salí de lo del pénsul de ahí, ¿sí, muchachos? Para poder entender bien esa infraestructura, ¿sí? De acuerdo a las bases de datos que junto con el servicio y la ejecución de la programación, ¿correcto? De la ejecución, ¿correcto? Bien, entonces Daniel, entonces muy bien con ese proyecto del colegio, que ese el proyecto del colegio tiene hartas cosas, ¿no? Tiene mucha ejecución, ¿no? Del proyecto que tú manejas, ¿no? Del colegio, ¿no? De pronto de lo que te toca realizar, ¿sí? Sí, señor. Tiene, Por eso tiene, quiero mitigar algunas cosas. sí, toca como quitar a veces, de pronto hay que quitar algunas cosas, Daniel, hay que revisar esas cosas, ¿correcto? Porque no creo que sea óptimo para poder escalar todo eso, ¿sí, muchachos? Para poder escalar, ¿correcto? Y hacer esa funcionalidad. ¿Listo? Entonces, muy bien. Daniel Carolinares, bien. Daniel José Amaya. Miranda, no la he escuchado. Miranda, ¿cómo va el proyecto? Sí, instructor. Coméntame. Instructor, bueno, nosotros nos hemos enfocado mucho en la parte documental, Sí, pero para serte sincera, tenemos que meterle sí, más ficha a la parte de ejecución, sí, hay que ¿ya? mirar eso, ¿no? Hay que revisar eso. Por eso es que pues requiere un poquito más de práctica, hablo a nivel personal. Ujú, No sé si de pronto mis compañeros pues tienen un poco más de agilidad en esa parte, sí, pero a mí sí me cuesta un poquito en la parte de ejecución, así ujú, siempre. sí, 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 Nos sí. hemos enfocado mucho pues en lo documental Ujú, para sacar el proyecto adelante, claro, claro. pero sí tenemos que, como quien dice, hacerle énfasis en la parte ejecutiva. Sí, 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 claro. Sí, teniendo en cuenta, mi aprendiz, que esa parte, la parte ejecutiva, pues se sabe que ya explicamos toda la parte de los módulos, toda esa parte, ¿no, muchachos? ¿Se acuerda que antes mandaba yo para hacer prácticas de programación, muchachos? Daniel y Diana y los demás, ¿sí? Sí, Que yo señor. evaluaba uno por uno Sí, señor. dentro del Sí, proyecto. señor. Entonces, esas cosas tienes que mirar también, Miranda, que hay que revisar eso, ¿sí? Para que tú puedas practicar y enfocarlo al proyecto. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta Sí, eso que, instructor, sí, o sea, no... en cuanto a las prácticas, Ujú, yo las he venido realizando, ujú, pero ah, me bueno. refiero es De en lo cuanto aplica a la tuyo, ejecución tuyo, al de la tuyo, aplicación del suyo, proyecto. del Ajá. proyecto suyo. Sí, Ah, bueno. Entonces, sí. hay que revisar esa parte, Miranda, y, y enfocarlo y irlo realizando, Miranda, ¿correcto? Si ya tienes el enfoque ya muy bien, ya no, que es el miedo de poder realizar eso, ¿sí? Ya tienes ya los parámetros, ¿correcto? Para poder enfocar, ¿correcto? ¿Sí?
Sí, sí. Usted es muy pila y le ha ido muy bien en los ejercicios, ha hecho bien las estructuras. Entonces no veo por qué la duda de esa parte, ¿correcto? Otra cosa es que no, que yo veo de pronto en algunos aprendices, no le aplican el tiempo para hacer bien las cosas, de la parte del código, de la ejecución, de la instalación, de los programas que tienen que instalar. ¿Sí, muchachos? Como otros que se han implementado mucho en el desarrollo. ¿Sí, muchachos? Que se han pegado muy duro en la parte del desarrollo. Han investigado. ¿Sí, muchachos? Han desarrollado las cosas. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta que yo he mandado guías también, de acuerdo al desarrollo también, que vayan mirando eso también, para que vayan sacando qué les sirve y qué no les sirve. ¿Correcto? ¿Sí o no, Diana y Daniel? De los que han estado siempre acá, en la parte de la aplicación. Yo he Sí, mandado Sí, eso. señor, señor. correcto. Sí, que hemos mandado evidencias, he mandado yo guías para acuerdo para que vayan revisando. ¿Sí? Quitar o pegar o aumentar o quitar. ¿Correcto? De acuerdo a la aplicación. Entonces, es algo importante mirando, ¿correcto? La idea mía es que ustedes hagan bien el proceso y entreguen todos bien, muchachos. Que no tengan ningún inconveniente al final. ¿Correcto, muchachos? Entonces, esa es la idea. ¿Listo? Bien. ¿Listo, Miranda? No te preocupes por eso. Entonces, no te vas a azarar por esa parte. ¿Correcto? Que vamos a estar ahí. ¿Listo? Bien. Entonces, Joan Arrieta ya, Daniel Carolina. Y Diana, por último. Diana, ¿cómo vamos? Por lo último, Diana, que siempre ha sido una persona Bien, muy señor, bien en el proceso. revisando nuevamente qué requiero actualizar para la aplicación y Exacto. también para el proyecto actualizarlo Exacto. conforme a los cambios que se le han hecho. Listo. Sí, Diana. Entonces yo le agradezco, Diana, porque en verdad son los que Diana ha realizado muy bien la ejecución. ¿Correcto, Diana? Sí, la señorita que es la que ha manejado muy bien este proceso. ¿Sí? Entonces, es algo que le pueden preguntar a Diana en caso de alguna duda o algo, que pronto que usted esté en cerca o algo ahí, le pueden preguntar a Diana. ¿Sí? Que ella maneja muy bien el proceso. ¿Sí? Ella ha estado desde el momento, desde el principio hasta lo último de las actividades. ¿Sí? Entonces, es algo fundamental, ¿correcto? Entonces, es algo como por hablar y decirles a los demás, ¿correcto? Que se comuniquen con Diana, que yo siempre les he dicho alguna estructura o algo que ella maneja muy bien esa estructura también, ¿correcto? De acuerdo al caso, ¿listo? Bien, entonces, esa es la funcionalidad, muchachos. Entonces, espero que apliquen todo lo que hemos revisado, lo que hemos mirado. Inténtenlo hacer, muchachos. Eso es lo que yo les digo a ustedes, muchachos. Inténtenlo hacer, ¿correcto? ¿Sí? Inténtenlo hacer. No ve ayer de la parte de la máquina virtual, yo le ayudé a configurar esa parte. Miraron cómo fue que le hice, qué es lo que yo revisé ahí para poder configurar una estructura de Linux. ¿Sí? Que cualquier persona no lo hace muy bien una instalación de Linux. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que practicar eso también, hay que ejecutar cuando tiene la herramienta. ¿Correcto? Entonces, yo felicito a los muchachos que realizaron el ejercicio. ¿Sí? Diana lo hizo. Daniel Carolinares lo hizo. Miranda no sé si lo hizo, no recuerdo. Daniel lo hizo. John Arrieta, ¿lo hiciste, John Arrieta, la parte de Linux? ¿De la práctica de ayer? Ya. Sí, muchachos, entonces son cosas de esa estructura. Entonces, eh, por ejemplo, ahorita esta, la señorita Miranda, por favor Miranda, me puedes mandar, me das un saludo en el mensaje de WhatsApp para enviarte la información de ahora, de lo que estábamos realizando ahora, de lo que estamos verificando y explicando un poquito. Sí, instructor, ya te Mándame escribo. para yo Muchas gracias. enviarte también la guía de instalación de Ubuntu,
correcto, sí, de la parte de Linux también, que es fundamental, correcto, para que lo puedas realizar, si tienes el tiempito y poderlo hacer, correcto, de la práctica de ayer, de lo que hicimos ayer, muchachos, ¿sí? De que es lo que expliqué yo ayer, ¿sí? Diana ya lo hizo, Daniel Caro Linares también, Linares creo que lo hizo, sí, o estoy equivocado, Daniel Caro Linares Sí, lo hizo, señor. sí, lo mismo Daniel lo hizo y Diana, tres lo han realizado. Entonces espero los demás que lo puedan realizar. John Arrieta y Miranda, ¿correcto? Y verifican cómo está, cómo es que se ejecuta eso, muchachos, ¿correcto? La Instructor, qué era, pena. dígame, Usted de casualidad no nos podría dar, no sé, una clase como más detallada de la documentación. ¿de La qué? verdad, yo sí estoy un poco perdido en ese tema de la documentación. Es lo que Del, más me tiene preocupado. listo, la documentación del proyecto. Sí, señor. Sí, 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 claro. La próxima clase hacemos una clase de esas, ¿correcto? ¿Sí? De la documentación. ¿Correcto, muchachos? Del principio de lo que se debe hacer, ¿correcto? De acuerdo a la estructura, ¿correcto? Que yo una vez lo informé una vez, ¿sí? De acuerdo a los parámetros que se debe tener en cuenta al proceso, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, sí, señor, muchas Listo, gracias. Caro, no te preocupes, eso lo vamos a hacer, ¿correcto? Lo vamos a retroalimentar otra vez. Correcto, que es Bueno, sí, señor. fundamental eso, muchachos, correcto, es fundamental. ¿Listo? Bien. Listo, muchachos, entonces es solamente eso, muchachos. La clase de hoy no era tanto de lo que era esa parte, que más que todo, pues es configurar eso, instalar ese aplicativo, ¿sí? Que si yo lo hago acá me demoro harto, de pronto me demoro mucho, como ayer, como en la parte de Linux, que me demoré bastante. Me demoré harto anoche, muchachos, o mucho, ¿no? Me demoré mucho haciendo la explicación. No, sí, o La poquito. explicación no, Ah, no, solamente que tardó demasiado está la instalando. instalación. Por eso, entonces, Sí, la programas, instalación sí se me instalación un se demoró poquito. un poquito, ¿sí, muchachos? Entonces, eso es lo que uno se le va el tiempo menos, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso, muchachos, para entablar de todo lo que hemos revisado, los sistemas operativos, la parte de la parte de la parte de la virtualización de todo tipo de sistema operativo, los contenedores, de lo de ahora de lo que estábamos hablando, para tenerlo en cuenta y realizar más que todo, aprenderse los comandos de ejecución que hay que tener en cuenta en todo proceso, ¿correcto? ¿Sí? Lo mismo en las configuraciones cuando ustedes realizan. No olvidar, no olvidar de lo que ustedes hacen, muchachos, ¿correcto? No olvidar o anotar, como yo les digo siempre, muchachos, el que anota le va bien, porque el que anota se acuerda de lo que tiene que hacer y que hay que ejecutar cualquier tipo de estructura. ¿Sí, muchachos? Para poder entender. ¿Correcto? Ya luego yo en la casa llego, ejecuto, reviso, instalo, miro la estructura que hay que rehacer o algo y yo lo voy haciendo poco a poco, ¿sí? Para poder entablar. Son métodos o metodologías que yo en mi vida yo lo he hecho muy atrás cuando yo era estudiante, cuando era universitario. Yo anotaba, llegaba a la casa yo solo tarde a las 10:30 de la noche, 11, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, yo hacía la aplicación, la ejecutaba y la instalaba, y lo ejecutaba y lo hacía. ¿Sí, muchachos? Pero eso es haciéndole, o sea, uno empapándose en eso, ¿sí? Para poder hacer bien la ejecución, ¿sí? Entonces, como era presencial en ese tiempo, yo les cuento, muchachos, a uno por uno lo cogían en el computador. Ahora sí aplique el código, aplique las funciones y todo eso y hágalo, a ver, hágalo. Y el ingeniero al lado de uno, muchachos. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Chévere o feo? Al lado de uno. ¿O qué dicen ustedes? Bueno, pienso que más complejo por la presión. Sí, muchachos. Y me acuerdo tanto, muchachos, nos mandaban nóminas, de códigos de nóminas, de estructuras de balances de datos, para sacar programas larguísimos de nóminas. ¿Y qué le digo? Y muchos hacían, otros no hacían, unos sacaban 1, 1, 5, 2, 1, 2, 5, ¿sí? Pero la gente que trasnochaba y hacía la funcionalidad de la estructura, le iba bien, ¿sí? Y se aprendía toda la estructura del código, la parte vertebral del código, le iba bien a uno,
¿Sí, muchachos? Entonces, es algo muy fundamental eso, ¿correcto? Para no olvidar, ¿correcto? Cada vez que ustedes hagan eso, háganlo a conciencia. Aplíquenlo ustedes solo, aplíquenlo ustedes solo. Si tienen error, pues ya lo último uno mira, listo, voy a ver el por qué es que tengo ese error. Voy a verificar, voy a investigar por qué se me da ese error. Y así uno se vuelve más duro y más da la solución de acuerdo al desarrollo de lo que está implementando. ¿Sí? Para toda aplicación. Yo les doy esas cosas por lo que yo he pasado muy atrás, antes, cuando yo era más joven. ¿Sí? Que me tocaba solo y hacer todo eso y investigar yo solito para yo poder hacer muy bien la configuración, bien la estructura. ¿Sí? Y no olvidarse de los comandos, de las estructuras, de cómo va acá, cómo se construye, cómo se enlaza, todo eso, ¿sí, muchachos? Entonces, pero eso es de practicidad, de ponerle un tiempo, un día sábado, unas 3 horas de programación. Y yo les voy a mandar unos ejercicios de programación. ¿Sí? ¿Me los van a hacer o no me los van a hacer? ¿Sí los vamos a hacer o no los van a hacer, muchachos? De programación de Sí, práctica. señor, ¿Sí sí, los vamos a sí. hacer o no vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, Sí, para no señor, lo vamos a olvidar, hacer. verá Diana, que Diana, no hablo de Diana porque ella es la primerita que pasa ya al tablero. ¿Sí? Diana es la primera que pasa al tablero. Ya esta vez Diana va a ser de última la que va a presentar. ¿Sí, Diana? ¿Correcto? ¿Sí? Listo, señor, ¿Listo? sí. Ya, listo. Entonces, tener en cuenta eso, que Diana eso ella, mejor dicho, le ponen programas de hacer eso, ella lo hace en menos de media hora. ¿Sí? Entonces ella se enfoca mucho en eso, porque le gusta mucho esa parte. Entonces quiero que todos sean así. ¿Listo, muchachos? Y no les dé miedo. Háganlo. Si les va mal, inténtelos hacer. ¿Sí, muchachos? Tener en cuenta eso. ¿Listo? Bien. Todos, muchachos, teniendo en cuenta esto, que muy bueno fue la clase de hoy para poder revisar de lo que yo les digo del proyecto, de la parte documental y la parte del desarrollo. Entonces, la próxima semana miramos ya sea para el día jueves o el día miércoles para entablar sobre el proyecto y mirar sobre la parte de la documentación, ¿correcto? Y la ejecución. ¿Listo, muchachos? ¿Correcto? Ya lo último. Listo, señor. Sí, señor. Listo, Daniel. Ya no los molesto, les dejo esa tarea lo de hoy sobre la parte del Docker para que lo vayan revisando. ¿Listo? Vayan mirando la guía, vayan mirando qué es lo que se ejecuta, primero instálenlo, no pesa nada ese archivo, esa aplicación, entonces es fácil, regístrese antes de hacerlo para poder entablar y hacer la ejecución con los comandos, ¿correcto? Bien. Y el día lunes me comentan cómo les fue con esa parte, muchachos. ¿Listo? Me comentan el día lunes. El día lunes ya empezamos con la parte de la aplicación 9, la parte de evaluación. ¿Correcto? AP9. ¿Listo? Aplicación 9. ¿Listo, muchachos? Entonces, espero verlos nuevamente el día lunes, de los que están aquí, que otras personas se conecten más. Por favor, dígales a sus compañeros, de los que son compañeros suyos, de las fichas, de los grupos, que se conecten. ¿Correcto, muchachos? Para poder realizar bien esa estructura. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy a tomar una fotico de los que están en este momento para poder dejarlos ya tranquilos. Ya voy a dejar. No, señor, ninguna. ¿Listo? Voy a tomar una manito, por favor, me levantan. De los que están aquí en este momento. Solo falta John Arrieta que no pasa la mano, pero él está ahí. Listo. Muy bien. Listo, muchachos, ya pueden bajarle a la manito. Entonces, espere, voy a dejar de grabar, muchachos, para dejar bien la grabación, para dejar de grabar ya. Listo, esperen un momentico, voy a dejar de grabar. Entonces, muchachos, no se me van a ir. Gracias, muchachos, por este momento, por esta retroalimentación de lo último que estábamos mirando, para luego ustedes, para que lo retomen, para que lo revisen y lo vayan verificando, ¿correcto? De acuerdo a lo que miramos, ¿correcto? De lo que hemos revisado anteriormente. ¿Listo? Bien. Entonces voy a dejar de grabar. Les agradezco mucho, muchachos, por esta clase de hoy. Puntuales, muy bien. Como siempre han sido puntuales de los que han Gracias, estado. doctor.
Sí, me gusta eso, que estén, a mí me agrada, me motiva más cuando veo harta gente. ¿Sí? Me motiva más, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta eso, verlos de aquí hasta lo último, para ya terminar y verlos todos así. ¿Listo, muchachos? Para llegar a lo último ya que ustedes se entreguen, ya con todos, ¿sí, muchachos? Para que sea algo bien óptimo y sean bien profesionales ya en su estructura de lo que han manejado. ¿Sí? Que hemos mirado cantidad de cosas, ¿sí o no, muchachos? Sí hemos revisado muchas cosas, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí o no, Daniel o Diana? Hemos revisado cantidad de cosas, ¿sí o no, muchachos? ¿Sí? De atrás, de muy atrás. Sí, señor, ¿Correcto? correcto. Bastantes Sí, cosas, ¿sí, señor. muchachos? Creo que, mejor dicho, eso ya no tengo más que hablar. ¿Listo? Entonces, muchachos, buenas noches, les agradezco mucho. Voy a dejar de grabar. Espero un momentico y no se me van a ir.